César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en un pueblo andino llamado Santiago de Chuco, en La Libertad. En su pueblo no había escuelas y no podía continuar con sus estudios, así que a los 13 años tuvo que irse a estudiar a Huamachuco, al Colegio San Nicolás, y por eso tuvo que irse a vivir lejos de su familia. Si hablamos de grandes figuras literarias, no podemos dejar pasar al peruano César Vallejo, el cual con la corriente vanguardista y su grandioso estilo mostró una concepción de la vida con un enfoque diferente, y ya sea criticado o querido, es claro que dejó huella en su época, tanto en nuestra literatura como en la universal. César Vallejo dejó un gran legado y aunque él no pudo disfrutar de ese éxito en vida, en la investigación presente buscamos sacar los más mínimos detalles. Muestra de ello podemos hallar ya sea una gran historia, un cuento o un poema que lo ilumine en sus escritos. Muestra de que muchas veces un insignificante momento puede ser algo grande, una maravillosa obra para futuras generaciones. César Vallejo llegó a París en el año 1923. Llegó huyendo de su país tras la situación que había pasado y que lo llevó a un encarcelamiento. Conoció a Georgette Philippard en el año 1927, quien se convirtió en su esposa. En el año 1922 redactó y publicó su primer poema llamado Trilce. Vallejo presentaba malestares físicos y materiales que perjudicaban su salud y en el año 1938 dejó de existir. Bien, el día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es el licenciado Manuel Trey de Villacorta. Él presenta trabajos como Entre cóndores y toros, que es un análisis del Jaguar Fiesta, otro titulado Un gitano en la penumbra de guerra, que es un estudio de Federico García Lorca. Vamos a escuchar su opinión que nos tiene acerca de César Vallejo y otro punto son los 9 monstruos, que es otro punto que tocará después el licenciado Manuel Trey de Villacorta. Lo escuchamos. Para mí es uno de los mejores a nivel nacional, a nivel del Perú. Es uno de los primeros prácticamente que dejó en alto el nombre del Perú. Más allá que lleva su letra a un país bastante difícil en ese momento, eh, en el sentido de hacerse notar, prevalecer. En Europa era difícil para un americano y más para un peruano que se pensaba pues que era uno de los olvidaditos del mundo. Y Vallejo llega y con su estilo se hace notar y se hace conocido. En sí, él siempre nosotros en secundaria lo tenemos como un vanguardista, ¿no? Pero si tú revisas su poesía, no solamente vas a encontrar poemas vanguardistas, encuentras romanticismo, realismo, modernismo, que él esto de una u otra forma va a explayarse, va a usar distintas figuras que le permiten ser considerado uno de los mejores. En sí, tenemos muy buenos literatos, cada uno en su campo, pero creo que en poesía Vallejo ha sido y es aún mejor que Llosa, en el sentido pues que Llosa ahora es el galardonado de aquí de Perú, pues, ¿no? De esto. En ese sentido, Vallejo dejó el nombre del Perú bien en alto. Ahora nuestro invitado nos va a hablar acerca de, como les dije, una opinión crítica acerca del poema Los 9 monstruos de César Vallejo. Lo escuchamos. Un poema que te arranca el alma, porque si tú lo lees, parece que estuviera ahorita en nuestros tiempos, ¿no? Él sentado, tal vez ¿qué te digo? Ahí en la Catedral de Piura y observando la realidad en la que vivimos ahorita, ¿no? Justamente me haces leer ese poema nuevamente después de años y veo pues con la realidad que nos encontramos, una realidad casi tan idéntica a la de su época.
Recordemos que él escribe poemas humanos ya cuando ya había entrado en él en la enfermedad, un poco ya olvidado por la sociedad allá en París. Recordemos que antes de esto ya había escrito la frase con la que se fue a la tumba, pues, ¿no? Moriré en París en Nauverset. Y entonces Poemas Humanos es uno de esos poemas que te arranca el alma, y más si tú ves a los 9 monstruos, como él hace un reclamo prácticamente a la sociedad, no se deje pues en sí engañar por un gobierno y le enfrenta y al gobierno en la parte pues donde él le dice, señor ministro de salud, ¿qué hacer? Y ese señor ministro es pues quien representa al Estado, pues, ¿no? Un Estado que siempre se olvida de su pueblo. Y El ritmo sugerente de urgencia se ve establecido en la primera estrofa de Los 9 monstruos, y este a su vez manejará el poema. Implica a su vez una enunciación previa al dolor en aumento, cuya difusión aparenta haber roto en la causalidad sus leyes, debido a que crece. Sin embargo, parece no ser resultado de ninguna circunstancia, sino por el contrario, se ve manifestado el dolor como la base de una desenfrenada producción, propagándose e inscribiéndose en una variedad de objetos. En el poema, la compaginación de sus variantes nos permite vislumbrar cuál es el proceso del poeta al plantear este dolor drásticamente mecanizado y frenético. Hermanos humanos es vocativo con el cual comienza el último fragmento, variante de otros análogos, que sintetiza la humanidad y la fraternidad del signo marxista. A lo largo del poema invade un tono confesional. Vallejo frecuentemente manifiesta su impotencia frente a tanto dolor esparcido. Es por ello que increpa a ese ministro como responsable de la magnitud de la desgracia, y si no es responsable, al menos permanece pasivo ante el injusto e incomprensible dolor. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces, y la condición del martirio, carnívora voraz. Es el dolor 2 veces y la función de la hierba purísima. El dolor 2 veces y el bien de ser. Dolernos doblemente, jamás hombres humanos. Hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tanta cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto, jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal, y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo en su cajón dolor. El corazón, en su cajón, dolor. La lagartija, en su cajón, dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina. A 10 máquinas y crece con la res de Rosué. Con nuestras barbas crece el mar por razones que ignoramos, y es una inundación por propios líquidos, por propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones. Esta función en que el humor acuoso es vertical al pavimento, el ojo es visto y esta oreja oída.
y esta oreja de 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas. Y es muy grave sufrir. Puede uno orar, pues de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren y otros que nacen y no mueren. Otros En la posguerra, César Vallejo ejerció sobre la poesía española, desde Otero hasta Ángel González en España. El poema Los 9 monstruos es la obra más proyectada y madura de César Vallejo. Tiene numerosos y variados trabajos en torno a poemas humanos. Es fácil corroborar la atracción e intriga, ya que contiene versículos extraños y aún enigmáticos.